Voy a invitarles, por favor, a que abramos la palabra de nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 21. Lo vamos a leer de forma alternada. Yo leo el 11, ustedes el 12 y todos nos unimos en el versículo 21, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si a alguien le hace falta Biblia, hermanos, por favor, compartámosle una Biblia. Allá atrás hay Biblias para que todos podamos, hermanos, leerla, abrirla, subrayarla, inclusive, hermanos, ¿verdad? Para posteriormente meditar en esos versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Porque porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme en este agravio. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Todos, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre Celestial, gracias quiero darle por esta porción de su palabra que usted nos permite leer. Gracias por lo que en ella, Padre, podemos ver y encontrar. Ayúdenos a meditar, por favor. Ayúdenos también, mi Señor, a darle importancia a cada punto, a cada aspecto también de su palabra y de la enseñanza, Padre, que usted quiere dejar grabada en nuestro corazón. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos? El tema, hermanos, que quiero en este día tocar, el título, hermanos, son exhortaciones finales. Exhortaciones finales. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en su carta pasa, hermanos, a una nueva sección, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo finaliza ahora, hermanos, con algunas exhortaciones más. El apóstol Pablo, hermanos, ya presentó su defensa. Ya derramó, hermanos, su corazón delante de ellos y expuso también sus credenciales, las credenciales de un apóstol de Cristo. Y después de esto, hermanos, podemos ver cómo hasta el final del capítulo 13, hermanos, les exhorta, les anima, hermanos, a que ellos hagan una serie de cosas o
pongan su mirada, hermanos, en una serie de cosas en las cuales, hermanos, nosotros deberíamos de apropiarnos también de esas exhortaciones y deberíamos también, hermanos, de aplicarlas a nuestra vida. Déjeme decirle, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Como anteriormente ya lo había expuesto desde el capítulo 10, podemos ver, hermanos, como en el versículo 11 él dice, me he hecho, dice, un necio al gloriarme. Es decir, hermanos, él se sentía de esa manera. No era, hermanos, parte de él. Esto nos enseña, hermanos, que él no andaba presumiendo, no andaba, ¿verdad?, por cada región a la cual él iba y andaba divulgando, yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Dios me reveló esto, ¿verdad? Yo tengo estas señales, yo hago estas. No, al contrario, hermanos, podemos ver a un apóstol que se sentía, hermanos, como un necio, se sentía, hermanos, ¿verdad? No sé, a un carnal, ¿verdad? Ahí exponiendo las credenciales, ¿verdad?, que Dios le había dado como un apóstol de Cristo. Pero a la vez, primer punto, hermanos, que quiero que veamos en este día de esas exhortaciones finales, es que él, hermanos, había predicado y había confirmado la palabra de Dios, había confirmado, hermanos, con su vida, con su ejemplo, con sus testimonios y sus credenciales, que lo que él había enseñado, hermanos, no era de él, no era por su sabiduría, sino que era, hermanos, la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver, hermanos, que deberíamos de aprender de esto. Mire lo que dice el 11 y el 12. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, al exaltarme. Vosotros me obligasteis a ello. Dice, pues yo debía ser, ¿qué, hermanos? Alabado por vosotros, porque en nada, note esas palabras, he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque dice Pablo, nada soy. Podemos ver, hermanos, como aquí el apóstol Pablo dice, ustedes me debían de haber alabado, es decir, ustedes me debieron de haber defendido ante las críticas, ante los chismes, ante las murmuraciones, ante los falsos. Ustedes me debieron de haber defendido de ellos y ustedes debieron de haber expuesto que todo eso era mentira, que nada de eso era cierto. Ustedes, en otras palabras, debieron de haberlos corrido. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Dice, porque no he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Ahora, aquí no se está refiriendo, hermanos, a los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo eligió, escogió. Ya se había referido a ellos en el capítulo 11. Mire lo que dice 2 Corintios 11:5. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos que, hermanos, grandes apóstoles. Está usando, hermanos, aquí el apóstol Pablo de sarcasmo. En otras palabras, hermanos, se está burlando, ¿verdad?, de una manera santa de ellos, ¿verdad? Diciéndoles, pues ellos, ¿verdad?, que dicen que son grandes apóstoles y que son enviados del Señor, ¿verdad? Yo no soy menos que ellos. Y hermanos, ¿cómo sabemos, verdad, que se estaba refiriendo a los falsos? Bueno, porque en el versículo 14 y en el versículo 15 les dice, hermanos, que eran ministros de Satanás. Es decir, hermanos, que quien estaba detrás de esos que se creían grandes apóstoles, hermanos, estaban siendo controlados y manipulados por el mismo Satanás. Y Pablo dice, yo no soy inferior a ellos. En otras palabras, ¿verdad? Lo que yo traigo, lo que yo les enseñé, lo que yo les prediqué es mejor de lo que ellos andan enseñando, predicando y divulgando. Dice en el 12, con todo, después de haber dicho, aunque nada soy, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Mire cómo, hermanos, por señales, prodigios y milagros. Hermano, esto
Esto, hermano, es señas de que Dios había confirmado a través del apóstol Pablo, hermanos, su palabra. Es lo que nos enseña en otros pasajes bíblicos. Miren lo que le dice, por ejemplo, Marcos 16. Marcos capítulo 16. Miren lo que dice el versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice así: tenemos que saber y tenemos que entender, hermanos, esto, porque si no, usted y yo, al igual que la iglesia de Corinto, vamos a ser engañados y vamos a ser movidos fácilmente de nuestra fe. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, aunque se bautice, hermanos, dice, será condenado. Y estas señales, note eso, seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y mire lo que dice el 20: y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, ¿qué, hermanos? La palabra, lo que ellos iban predicando, lo que ellos iban anunciando, dice, con las señales que la seguían. Amén. Podemos ver, hermanos, cómo todo lo que los apóstoles, hermanos, hicieron fue una señal. Es por eso, hermanos, que después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió, había, por ejemplo, hermanos, dones de señales, como por ejemplo, hermanos, dones de milagros, dones de sanidades. Eran, hermanos, para confirmar que lo que ellos estaban diciendo y lo que estaban predicando y lo que estaban anunciando provenía realmente de la palabra de Dios, era palabra de Dios. Le pregunto hoy en día, ¿qué falso profeta o disque apóstol puede confirmar de esta manera la palabra de Dios? No hay nadie. Han sido, hermanos, nada más que simples mentiras, nada más manipulaciones para hacer pensar a las personas que vienen de parte de Dios, cuando la palabra de Dios, hermanos, ya se nos fue revelada. Aquí la tenemos. No tenemos, hermanos, nosotros por qué andar esperando, andar buscando, o que alguien más venga con nueva revelación. No, hermanos. Ya está aquí y ya fue revelada. Así que olvídese, hermanos, de todas esas religiones que andan, hermanos, promoviendo que ellos traen la palabra de Dios y que Dios les habla y Dios les revela y que Dios les habló, y, hermanos, sacando, ¿verdad?, nueva literatura, y que a veces, hermanos, la ponen al mismo nivel, inclusive hasta más alto, hermanos, que la palabra de Dios que ya fue revelada y confirmada con todas esas señales. Y Pablo fue uno de ellos. El mismo Pedro, hermanos, apóstol de Cristo, confirmó que los escritos de Pablo estaban al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Los judíos, por ejemplo, hermanos, no creen en ningún otro escrito más que en el Antiguo Testamento, pero podemos ver, hermanos, cómo Pedro los pone al mismo nivel. Miren lo que dice, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 15.
Dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice el 16, casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles, hermanos? De la salvación de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el 15. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen, hermanos? Tuercen. ¿Cuáles? Las escrituras de Pablo. Dice, como también que las otras escrituras para su propia perdición. La pregunta es, ¿cuáles son las otras escrituras? Las otras escrituras, hermanos, son el Antiguo Testamento, los 39 libros que usted y yo tenemos. A esas escrituras fueron a las que Pablo se refirió cuando dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y empieza ahí, hermanos, a decirlo para lo que es útil. Pedro dice, las epístolas de Pablo, dice, hablan de la salvación, y muchos indoctos, inconstantes, falsos, dice, las tuercen, como también las otras escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Podemos ver, por lo tanto, que el apóstol Pablo, con todas esas señales, esos prodigios y esas maravillas que hizo, confirmó que él venía de parte de Dios. Por lo tanto, podemos decir estas palabras, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19, por favor, dice así. Ya estamos ahí, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética, ¿qué, hermanos? Más segura, hermano, lo que usted y yo tenemos aquí en nuestras manos es lo más seguro, hermanos, en todo, lo más seguro, hermanos, en cuanto a la familia, lo más seguro en cuanto al matrimonio, lo más seguro en cuanto a los hijos, lo más seguro, hermanos, inclusive en cuanto al futuro. Aquí tenemos, hermanos, la palabra más segura. Por lo tanto, hermanos, si lo que Pablo enseñó, lo que Pablo predicó es seguro, ¿qué debería de hacer yo? Sigue diciendo el 19, a la cual hacéis bien en estar atentos. En estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que no nos engañen, hermanos, esto es lo más seguro. No se deje engañar, hermanos, por falsas ideas, falsos profetas que, hermanos, dicen tener la razón. No, nadie más tiene la razón más que la palabra de Dios. ¿Y cuál es? Estos 66 libros. Aquí es donde dice Dios, deberíamos de tener nuestra atención, nuestro pensamiento. Aquí es donde deberíamos de tener, hermanos, nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, pudiéramos bien decir, si la Biblia es palabra de Dios, incluyendo, hermanos, lo que los apóstoles como Pablo nos dejaron, ¿qué deberíamos de hacer, hermanos? Dice Pedro, desearla como niños recién nacidos. La leche espiritual, dice, no adulterada. Primera de Pedro capítulo 2 dice, versículo 2, Primera de Pedro 2:2. Si lo que tenemos escrito, hermanos, es lo más seguro que deberíamos de hacer, dice Primera de Pedro 2:2, desead, y pone un ejemplo, como quien dice, como los niños recién nacidos, la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada,
para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Hermano, yo debería de estar anhelando, deseando, amando, queriendo la palabra de Dios. Hermano, debería de ser algo natural en mí. Hermano, preocúpese si usted no desea la palabra de Dios, porque ahí hay algo malo. Es, hermanos, como si un bebé naciera y no tuviera ganas, hermanos, de comer, no tuviera ganas de alimentarse. Preocúpese, porque ahí hay algo malo. Sucede lo mismo con un cristiano, hermanos, que no ama y no anhela la palabra de Dios. Yo le doy, hermanos, un pequeño consejo. Esfuércese por lo menos por una vez a leer la palabra de Dios, y cuando usted la esté leyendo se dará cuenta que va a haber un hambre, va a haber una satisfacción en usted el estar ahí pegado, leyéndola, estudiándola, entendiéndola, meditando en ella, memorizando la bendita palabra de nuestro Dios. La pregunta es, ¿por qué a veces no la deseamos? ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Nuestro problema se llama pecado. Hay pecado en nuestra vida, y ahí es, hermanos, donde entra el versículo 1. Miren lo que dice el 1. Desechando pues, mire qué, hermanos, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas, dice, las detracciones. Y cuando yo haga eso, entonces, hermano, usted y yo vamos a poder desear como esos niños la leche espiritual, anhelarla, tener el deseo, hermanos, de ya estar leyendo, de ya estar estudiando, de saber qué dice la Biblia, de saber lo que Dios quiere decirme, lo que Dios quiere hablarme. Voy a tomar una decisión, voy a anhelar el saber cuál es la voluntad de mi Dios. Quiero saber si como estoy viviendo, quiero saber, hermanos, si la vida que estoy llevando a mi Dios le agrada. Hermanos, voy a anhelar y voy a desear su palabra. Si no, yo le diría, preocúpese, hermano. Preocúpese, porque entonces no somos salvos. Y si no somos salvos, hermanos, ¿sabe cuál va a ser nuestro destino final? La Biblia le llama, hermanos, el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Preocúpese. Anhelar debería de hacer, hermanos, con esta bendita escritura, con lo que Pablo y los demás apóstoles, hermanos, nos dijeron, nos enseñaron, nos escribieron y nos predicaron a usted y a mí. Además, la Biblia me enseña, hermanos, que debería también de llenarme de este bendito libro. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo. ¿Qué debe de hacer, hermanos? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, y dice, cánticos espirituales. ¿Qué debería de hacer, hermanos? Dice la Biblia, debería, hermanos, de llenarme. Este bendito libro, hermanos, debería de estar abundando en nuestras vidas. Yo no sé, hermanos, la verdad, cuánto leemos la palabra de Dios, pero si usted y yo no nos estamos alimentando de este bendito libro diario, estamos haciendo mal, hermanos. Nos estamos dejando llevar por la influencia de la carne, de nuestros apetitos, hermanos, que nos llevan y nos inclinan, hermanos, a desear y a llenarnos de otras cosas. ¿De qué nos estamos llenando, hermanos? ¿Qué es lo que está morando en abundancia en estos días, en esta semana? ¿Qué fue, hermanos, de lo que alimentamos a nuestro ser? ¿Televisión? ¿Qué fue? ¿Películas, novelas, series?
¿Qué fue de lo que nos llenamos, hermanos, de este bendito libro? Quizás, hermanos, leímos 2, 3, 5 capítulos. Hermanos, estamos estudiando, escuchando predicaciones, escuchando las conferencias. Nos metemos porque queremos saber, queremos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Ponemos en nuestro carro, hermanos, quizás predicaciones, enseñanzas. ¿De qué nos estamos llenando? Muchas de las veces, hermanos, nos estamos llenando de puro internet. Eso es lo que mora en abundancia en nosotros. Y Facebook, y YouTube, y videos e imágenes, memes, videos, hermanos, ahí de risa. Ya hasta tenemos, hermanos, ahí, ¿verdad? Nuestro historial. Si nos metiéramos, hermanos, ¿de qué estaría lleno? ¿De qué, hermanos? Yo le animaría a meterse, hermano, a su historial solamente para que vea cuántas búsquedas hicimos, pero algo de la palabra de Dios. ¿Qué significa amor? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa, no sé, paciencia? ¿Qué está lleno nuestro historial de ello? ¿De qué, hermanos, nos estamos llenando? Si realmente, hermanos, todo lo que Pablo, Pedro y los demás apóstoles nos predicaron, hermanos, de ello debería de estarme llenando en abundancia. Hermanos, debería de estar, ¿verdad? Casi, hermanos. No creo que llegue hasta esa altura, ¿verdad? Pero deberíamos de estar atascados de la palabra de Dios. Como cuando usted y yo nos llenamos y agarramos otra tortilla y la coca y luego el pollo y luego nos vamos, ¿verdad? No sé, con la pizza y luego nos vamos, ¿verdad? Con el postre y, hermanos, terminamos, ¿verdad? Todo hastiados, ya ni queremos ni ver, ¿verdad? De tanto la comida. Así es con la palabra de Dios. Nos levantamos y leemos y estudiamos y ya investigamos sobre tal personaje. No sé, estuvimos investigando todo lo que la Biblia dice de José, todo lo que la Biblia dice de Abraham, tanto en el Antiguo Testamento, y luego nos fuimos, ¿verdad?, a los profetas, y luego nos fuimos acá, ¿verdad?, en los evangelios. Y mira, todo esto dice la palabra de Dios de Abraham, y qué enseñanzas. Y luego, no sé, a mediodía y luego en la noche otra vez y escuché. Hermano, de eso nos estamos llenando. Tengamos cuidado, hermanos, porque si realmente, y lo es, lo que los apóstoles nos predicaron es la palabra de Dios, usted y yo estamos haciendo mal en arrumbarla, en desecharla, en ignorarla. Mire, hermanos, ¿qué más deberíamos de hacer? No solamente deberíamos de desear, no solamente deberíamos de llenarnos, deberíamos también, hermanos, de ser hacedores, dice, hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Santiago, mire lo que dice Santiago, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Santiago 1, 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uno de los principales errores que nosotros cometemos, hermanos, ¿sabe cuál es? Sí, nos satisface, y yo no digo que no, el leer, el estudiar, el escuchar una predicación. Qué bueno que usted puede estar aquí. Qué bueno, hermanos, que usted pudo estar el domingo en la mañana y en la tarde. Qué bueno que usted ha escuchado las enseñanzas que ha habido de la conferencia, pero no solamente debería de ser oidor, dice la palabra de Dios, debería también de ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios me habló el domingo? Ya lo estoy practicando, ya lo estoy poniendo por obra, estoy siendo un buen hijo, estoy siendo un buen padre. Me acuerdo cada vez que veo a una persona inconversa que existe un infierno, para predicarle el evangelio, regalarle un folleto, invitarlo a la iglesia. Estoy practicando la palabra de Dios. ¿Qué aprendimos el lunes en la conferencia? ¿Qué aprendimos el martes? ¿Qué aprendimos hoy en la mañana? Ya lo estoy
estoy llevando a la práctica? Ser hacedores, dice la Biblia, de la palabra de Dios, no tan solamente oidores. Dios quiere que yo haga, Dios quiere que yo practique la palabra de Dios. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos muchos mandamientos. Mandamientos, hermanos, que usted y yo deberíamos de estar preocupados en practicar. Dios me dice que debo de amar a mi esposa como a mi mismo cuerpo. Dios me dice, quítese de vosotros la ira, el enojo, la amargura. Dios me dice, ya no robes, ya no hurtes, al contrario, trabaje con tus manos para dar a los demás. Dios dice, perdona. Dios dice, no rehuses corregir al muchacho. Dios dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni hombre vestirá ropa de mujer. No solamente habla del exterior, habla del corazón también, hermanos. Dios dice, alaba a Dios, no a la creación, no a la mujer, no a inclusive hasta el pecado, hermanos. Con música que este mundo ha creado, está alabando el mismo pecado. ¿Cómo es posible, hermanos? El adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el ser rebelde a los padres, el vete de tu casa, el vete con ese muchacho. Alaba a Dios, dice Dios en su palabra. Sírvele fervientemente, ora sin cesar, no dejando de congregarnos. Y estos y más mandamientos Dios enseña en su palabra, pero solamente los conocemos, solamente los oímos, no los practicamos. Realmente, hermanos, realmente Pablo fue un apóstol de Cristo. Entonces sí lo fue. La palabra que ellos iban predicando, cada revelación, hermanos, fue confirmada por él. ¿Estamos siendo atentos a esa palabra? Si no, hermanos, estamos cometiendo un gravísimo error. Segunda exhortación. ¿Qué exhortaciones más Pablo les dio a la iglesia en Corinto y que podemos también, hermanos, nosotros apropiarnos de ella? Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12, miren lo que dice ahora el versículo 13. Segunda de Corintios 12, 13 dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga, dice, perdonadme este agravio. Perdóname, en otras palabras, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo con voz de ironía, ¿verdad? Y a la vez reclamándole a ellos, estoy en 2 de Corintios 12, 13, diciéndoles, a ver, ¿en qué han sido menos? A ver, ¿en qué les he fallado a ustedes? ¿En qué les he fallado? Dice el apóstol Pablo, lo único que puedo traer a la memoria, dice, es que yo no les fui carga a ustedes, dice Pablo. Si esa fue mi ofensa hacia ustedes, el que no fui carga, dice Pablo, perdónenme. Ahora, quiero resaltar, hermanos, de esta ironía, de este reclamo, algo, hermanos, que a todos nos debería, hermanos, de llamar la atención, pero que a la vez debería de exhortarnos y motivarnos, hermanos. Y esto, hermanos, es que la salvación, hermanos, escúcheme esto, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, hermanos. La salvación, yo no tengo que hacer nada. Dice el apóstol Pablo, yo no fui carga a ustedes, yo no fui carga, y se está refiriendo, hermanos, a una carga económica. Dice Pablo, yo no les costé nada a ustedes, no me tuvieron que alimentar, no tuvieron que pagar mis hospedajes, no tuvieron que pagar en rentas, en mi ropa, cuando tenía necesidades. Pablo les dice, lo leíamos en 2 de Corintios 11, 7 al 9, cuando tenía necesidades, yo nunca les pedí a ustedes, fueron otras iglesias las que me ayudaron y me apoyaron en mis necesidades. Pablo dice, podía gloriarse de que les había predicado, escúcheme esto, les había predicado de una salvación gratis.
Le pregunto, cuando usted y yo fuimos salvos, ¿cuánto nos costó? No vimos al ganador de almas, hermanos. Quizás en una oficina repartiendo, hermanos, ahí, ¿verdad? Promociones, diciendo: quieres ser salvo, quieres ir a la iglesia, mira, tenemos una promoción. Si tú me pagas 10,000, no solamente eres salvo tú, sino es salvo también tu esposa y tus hijos. No, porque la salvación, hermanos, la salvación, la Biblia nos enseña, es por gracia. La salvación es gratuita, no le cuesta nada más que poner su fe en nuestro Señor Jesucristo a la persona que se le predica y es salva. No le cuesta nada. Pero déjeme decirle, hermanos, tristemente la iglesia, ¿verdad?, en Corinto no había podido ver y no había podido palpar esto. Y déjeme decirle, hermanos, esto a veces entra también con la ingratitud. ¿Cuántas personas, hermanos, que nos han predicado el evangelio, que nos han, hermanos, hablado de nuestro Señor Jesucristo? A veces somos ingratos, ¿verdad?, con ellos, pero bueno, ese es otro tema aparte. La Biblia nos enseña, hermanos, la situación en la cual Cristo nos encontró, de dónde nos sacó y cómo nos salvó. Miren lo que dice Efesios, un pasaje, hermanos, que cada vez que lo leo, ¿verdad?, me sigue impactando, me sigue llamando la atención y, hermanos, sigue llenando mi corazón de gozo y alegría. Lo que dice Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos 3 versículos, ¿sabe lo que nos mencionan, hermanos? Nos mencionan la situación y la condición en la cual usted y yo estábamos, pero a la vez nos menciona a los 4 enemigos del cristiano y a los 4 enemigos, hermanos, de todo ser humano que los mantiene esclavizados. Versículo 1 nos habla del pecado. El primer enemigo del cristiano, hermanos, es el pecado. Versículo 2 nos habla del mundo, la corriente de este mundo. Número 3, ahí mismo en el versículo 2 nos habla del príncipe de la potestad del aire. Está hablando, hermanos, del diablo y los demonios. Y número 4 se encuentra en el versículo 3. El cuarto enemigo, ¿sabe cuál es? La carne. Hermano, esta era nuestra naturaleza y nuestra condición. Bajo estos 4 enemigos estábamos condenados. El diablo, el mundo, la carne, el pecado, hermanos, nos tenían con un pie en el cuello. ¿A dónde merecíamos ir? Merecíamos ir al infierno. Pero mire lo que dice el 4, versículo 4. En esta condición, dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, dice la Biblia, Dios nos miró en esa condición, nos amó, nos dio vida, nos rescató y nos salvó. La pregunta es ¿por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, dice la Biblia, versículo 5, por gracia sois salvos. ¿Y qué significa esto de gracia? El versículo 8 y el versículo 9 nos lo resumen. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué dice, hermanos? No de vosotros, no depende de mí, no es cuestión de mí, pues es don de Dios.
don de Dios, eso es gracia, un regalo de Dios. Dios me da la salvación, Dios me salva, Dios me rescata del pecado, del mundo, del diablo y de la carne, dice la Biblia, porque Él me regaló esa salvación. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que usted y yo podamos hacer. Esto significa, hermanos, escúcheme, que no importa cuántas veces usted y yo vengamos a la iglesia, eso no nos va a salvar. No importa que usted y yo nos bauticemos, eso no me va a salvar. No importa cuánto leamos, hermanos, la Biblia, eso no me va a salvar. ¿Qué pudiera hacer que me salve? Ninguna obra mía, porque la salvación no depende de mí, puede salvarme. Sino, dice el versículo 8, por medio de la fe. Cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, en aquel que me amó, en aquel que se sacrificó por mí, en aquel que derramó su sangre para poderme quitar mis pecados, es ahí, dice la Biblia, cuando Dios me salva. Ahí es cuando usted y yo podemos ir al cielo. Nuestros pecados son perdonados. Mi nombre es escrito en el libro de la vida. Paso a ser un hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Dios me santifica, Dios me justifica, Dios me regenera. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios me da vida eterna. No una vida temporal, hermanos, vida eterna. ¿Cuánto me costó? Nada. ¿Cuánto tuve que pagar al pastor, al predicador? Nada. ¿Qué tuve que hacer? Nada más que poner mi fe. Ese es el evangelio, eso es lo que Pablo predicaba. Dice Pablo, cuando yo fui a vosotros, ustedes no hicieron nada por mí. Es cierto que ahí Pablo, ¿verdad?, les está diciendo, no se dejen engañar. Porque los falsos, hermanos, y aquí pasamos a lo otro, ¿verdad? Los falsos estaban inventando y estaban diciendo cosas que Pablo se quería aprovechar. Es más, dijeron, hermanos, que Pablo, a través de los que él había enviado como Tito, ahí les dice más adelante, a través de ellos él se quería aprovechar de la ofrenda que Pablo estaba recogiendo. ¿Se acuerda que estudiamos el capítulo 8 y el capítulo 9 donde Pablo habla de la ofrenda para los santos? Los falsos habían dicho que Pablo estaba juntando esa ofrenda, sí, para los santos, pero que se quería quedar con un porcentaje de ello. Y dice Pablo, a ver, hagan memoria, cuando yo estuve con ustedes les fui carga, les anduve pidiendo, los anduve visitando a su casa para que me dieran, para que me alimentaran. No, yo no les pedí nada, dice Pablo, yo no fui carga a ustedes. Hermanos, número 3. ¿Cuáles son las exhortaciones finales que Pablo les hace a esta iglesia, hermanos? Número 3, nos enseña que para salvar a una persona, hermano, escúcheme esto, y esto no depende de la persona, esto ya depende de usted y de mí si queremos que una persona sea salva. ¿Sabe qué se necesita, hermanos? Escúcheme esto, se necesita invertir. Se necesita invertir. Miren lo que dice, hermanos, ahí en 2 de Corintios capítulo 12, por favor. 2 de Corintios capítulo 12, miren lo que dice ahora el versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino, dice, a vosotros, es decir, no busco lo que ustedes tienen. Dice, los busco a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, dice Pablo, sea amado menos. ¿Qué dice Pablo? Miren,
Yo quiero irlos a visitar, pero quiero irlos a visitar, quiero irlos a ver, dice Pablo, no por lo vuestro, no por lo que ustedes tienen, no por sus riquezas, no por cuánto ustedes me pueden dar a mí, no, yo quiero ir a ustedes, dice Pablo, porque los busco a ustedes, busco su comunión, busco su compañerismo, busco el estar con ustedes, busco ayudarlos, busco apoyarlos, dice Pablo. Por eso en el versículo 15 dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío. Es decir, dice Pablo, estoy dispuesto a dar, a invertir económicamente en ustedes. Y aún, dice Pablo, yo mismo me voy a gastar. ¿Qué tengo que hacer? Si me tengo que desvelar, si tengo que caminar, si tengo que viajar por días con tal de llegar a ustedes, dice Pablo, lo voy a hacer. Si tengo que estar en sus casas visitándolos, ¿verdad? Y tengo que ir con cada uno de ustedes, dice Pablo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no busco lo vuestro, sino los busco a ustedes, dice Pablo. Estoy dispuesto, dice Pablo, a gastar de mí para ustedes. Déjenme decirles, hermanos, que eso nos enseña una grandísima verdad. Si usted y yo, hermanos, queremos que personas sean salvas, tenemos que invertir, hermanos, en dos cosas. Número uno, tenemos que invertir, hermanos, en lo económico. Pablo había gastado, hermanos, económicamente en ellos. Y lo mismo, hermanos, sucede para que una persona hoy en día, hermanos, sea salva. Se necesita invertir económicamente. Se necesitan, hermanos, folletos. Yo le pregunto, hermanos, ¿quién paga los folletos? Los folletos no nos los mandan gratis. Se tiene, hermanos, que pagar para que nos manden folletos, para que nos manden Juan y Romanos, para que nos manden Nuevos Testamentos. Se tiene que invertir, hermanos, para hacer campañas. Se tiene que invertir, hermanos, para hacer escuelitas. Se tiene que invertir para hacer viajes misioneros. Los hermanos, por ejemplo, hermano Isaac, el hermano Josué, que están yendo, hermanos, allá a Quechultenango, hermano, la iglesia tiene que invertir. Tiene que pagarles. Yo no sé, ¿verdad?, hasta cuánto les pagan. Si les pagan sus viajes, si les pagan sus viáticos, las comidas, hermanos, que están allá. Yo no creo, ¿verdad?, que les estén pagando a ellos un sueldo. Eso no creo que lo reciban los hermanos. Pero si lo hacen, no estaría mal. ¿Por qué, hermanos? Porque se tiene que invertir. Ellos van a trabajar con niños, van a trabajar, hermanos, allá, ayudando a jóvenes, ayudando a matrimonios, ayudándole allá al pastor general. Lo mismo sucede aquí en la iglesia. Queremos, hermanos, ir y nosotros mismos también poder ayudar, poder apoyar a una persona y que sea salva. Necesitamos invertir, hermanos, en pasajes, invertir, hermanos, también nosotros, ¿verdad? Si queremos llevarles una despensa, si queremos ayudarles, cuando usted y yo vayamos a visitarlos, nos daremos cuenta que a veces se encuentran en una enfermedad. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a cerrar nuestro corazón? ¿Vamos a cerrar nuestros ojos y ahí vemos a ver cómo le hacen? No, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo mismo por amor a sus almas, dice Pablo, gastaré de lo mío. No importa si tengo que ayudar, ¿verdad?, esa viejecita enferma, y traerla a la iglesia y ayudarle y comprarle una despensa y ayudar a esos niños que no tienen zapatos, comprarle unos zapatitos, comprarle una ropita, ¿verdad?, su pantaloncito, comprarle su camisita y poder ver, ¿verdad?, que ahora ya está, también quiero usar una corbata, le compramos inclusive una corbata, me ve con saco, le compramos un saco. Hermano, eso es invertir en las personas. Las personas, hermanos, necesitan ver, como dice Pablo en el versículo 15, que realmente usted y yo les amamos. ¿Qué dice al final del versículo 14, hermanos? Pues no deben atesorar. ¿Quiénes? Los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hermanos, esto es algo natural.
Le pregunto, hermanos, ¿qué bebé le da a su padre para sus necesidades? Yo no he visto a un bebé que le pague a su papá, ¿verdad? Y se ponga a trabajar para pagar la luz, pagar el agua, pagar la leche, pagar la comida, todo. No, dice Pablo, son los padres quienes invierten en los hijos y ven por ellos. Sucede lo mismo, hermanos, si yo quisiera que una persona en Cristo, hermanos, que es mi hijo espiritual, no solamente sea salvo, venga a la iglesia, se bautice y sea fiel. ¿Sabe qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que invertir en esa persona. Invertir económicamente, pero invertir también en tiempo. Irlo a visitar. Y hermanos, estar al pendiente de él. Se enfermó, vamos a orar, llamarle, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿En qué le puedo ayudar? Cuenta con nosotros, ¿verdad? Estamos para servirle. Pero no de palabra, sino realmente también con hechos. Que vean, hermanos, que en nosotros tienen un amigo. Que vean que en nosotros, hermanos, pueden confiar. Tienen, hermanos, a alguien, ¿verdad? En el cual pueden obtener una guía. Pueden, hermanos, que ellos vean que me preocupo por su bienestar, que me preocupo por su crecimiento. Eso, hermanos, las personas lo tienen que ver. Si no, escúcheme, hermanos, no importa qué tan bonito usted y yo demos el plan de salvación. No importa, hermanos. Ahora, si esa persona, hermanos, es salva, Dios toca su corazón de una u otra manera, ¿verdad? Dios va a hacer que crezca. Pero déjeme decirle, hermanos, en la palabra de Dios siempre usted y yo podemos ver a personas que se preocupan por otras personas. Los discípulos, hermanos, cada cuanto estaban de casa en casa, no comiendo, no, enseñando, visitando, orando, viendo por sus necesidades. Dice el apóstol Pablo, no es justo que dejemos la palabra por servir a las mesas. Dice, escojan en el capítulo 6 de Hechos a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y nosotros persistiremos. Dice el apóstol, dice los apóstoles, ¿en qué? En la predicación de la palabra y en las oraciones. Eso es lo que los apóstoles hacían por toda la iglesia, hermanos. Y escúcheme, no es trabajo del pastor nada más. No, es trabajo de cada miembro hacia un inconverso. Hacia un inconverso. Yo le diría, hermanos, ¿qué es ganar almas? Pregúntese eso, ¿qué es ganar almas? Una mentira que nosotros nos hemos creído, escúcheme, hermanos, es que ganar almas es simplemente nada más dar y predicar 4, 5 puntos de la palabra de Dios. Pensamos que eso es ganar almas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mateo capítulo 28 versículo 19. Id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos. Haced discípulos, dice, a todas las naciones. Ganar almas es más, hermanos, que solamente dar el plan de salvación. No, ganar almas es ir a ser un discípulo, a ser un seguidor, a ser un convertido. Convertirme yo, hermanos, en su maestro, en su guía, en su padre espiritual. ¿Qué hace un padre, hermanos? No solamente tiene hijos, un padre responsable los tiene y los cuida. Eso es lo que se tiene que invertir para que una persona sea salva, venga a la iglesia, se bautice y empiece a crecer. Se necesita invertir económicamente y se necesita invertir en tiempo. Yo mismo, dice Pablo, me voy a gastar por ustedes. Yo le pregunto, ¿cuántos discípulos tenemos? Escúcheme otra vez, no es trabajo solamente del pastor, es trabajo de todos. ¿Cuántos discípulos tenemos, hermano? Yo le animaría a usted, hermano, si usted tiene el privilegio de traer a alguien, no lo deje.
No lo deje, háblele, consígase su número, llámele por teléfono, mándele un mensajito, mándele, hermanos, un versículo de la palabra de Dios, pregúntele si tiene peticiones de oración, vaya y visítelo, si sabe que está pasando por una necesidad, junte una despensa, llévesela. Eso es, hermanos, invertir en una alma. Y eso es lo que Pablo hacía. No porque estamos interesados en que ellos el día de mañana nos apoyen. Nos apoyen, es del gobierno, me va a ayudar el día de... Eso es ser deshonesto, lo que Pablo dice en el versículo 16, 17 y 18. Ellos no buscaban, dice, sus pertenencias, sus propiedades. Ellos los buscaban, hermanos, a cada persona. Espero, hermanos, que estas exhortaciones finales nos ayuden. Si el Señor lo permite, hermanos, el capítulo 3 está también lleno, hermanos, de exhortaciones. Ya no me da tiempo, hermanos, ver el final, el último, pero espero, hermanos, que con estas 3 exhortaciones, hermanos, nos ayude realmente. Número 1, darle importancia a la palabra de Dios porque es revelación de Dios. Número 2, hermanos, a que usted y yo realmente, hermanos, nos preocupemos por dar una salvación gratuita. No le vamos a cobrar a nadie, eso es seguro, pero hermanos, que usted y yo la divulguemos, la compartamos, que las personas sepan, hermanos, que es gratis, únicamente tienen que poner su fe en Cristo. Y número 3, si yo quiero que una persona sea salva, tengo que invertir en ella, invertir en tiempo, pero invertir también económicamente. Espero, hermanos, que estas 3 exhortaciones nos sirvan, las apliquemos y las llevemos a la práctica nosotros también. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí reunidos. Gracias por su palabra, mi Dios. Gracias por la exhortación y el ánimo, Padre, que usted nos da. Gracias por ayudarnos a recordar, mi Señor, que a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que éramos unos viles pecadores perdidos rumbo al infierno, usted nos amó, nos salvó, nos rescató, no por obras de justicia, sino por su gracia, porque usted tuvo misericordia de nosotros. Y Dios, quiero pedirle por favor que si alguien no está seguro de que cuando muera va a ir al cielo, le ayude por favor a confiar en usted como su Salvador. Hermano o hermana, yo le pregunto en qué el Señor nos habló. ¿Estamos valorando la palabra de Dios? ¿Realmente, hermanos, le estamos dando importancia? ¿Estamos sacudiéndonos? ¿Estamos llenando de ella? Si no, porque mientras el piano toca no vamos delante de nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo en almas? ¿Cuánto tiempo estamos dando para que una persona sea salva, para que una persona se acerque a la iglesia, para que una persona se bautice, para que una persona empiece a crecer? ¿Cuánto estamos invirtiendo? No solamente es darle 5 puntos y ya no, es irlos a visitar, es preocuparnos por ellos, ayudarles y apoyarles económicamente si es posible, sin importar que aun cuanto nosotros amemos más, seamos amados menos por ellos. Esto no es trabajo, hermanos, nada más del pastor. Esto es trabajo de todos como cristianos. ¿Estamos haciendo discípulos? Si no, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de decirle, sí, Señor, tienes razón. Padre celestial, mi Dios, quiero agradecerle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí en su casa. Gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias por cada decisión, Padre, que se está tomando. Gracias, Padre, porque usted nos ha permitido recibir estas exhortaciones y aplicarlas a nuestras vidas.
Ayúdenos a no desecharlas, a no ignorarlas, a no despreciar, mi Dios, por favor, lo que su palabra nos dice y nos enseña. Gracias, mi Dios, por cada verdad que podemos resaltar de su palabra, porque sabemos que es para nuestro bien. Agradezco, mi Dios, por este tiempo y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.